pues empezamos. Bueno, lo primero de todo es daros la bienvenida, daros los buenos días y agradeceros que estéis aquí con esas ganas, esa ilusión que se leía en el chat ayer por la tarde. Entonces, bueno, yo soy Beatriz Daza, soy una de las profesoras del curso. El caso es que este módulo, os agradezco por favor que apaguéis vuestros micrófonos porque si hay ruidos externos se escucha y a mí ahora no importa que me desconcentre, pero cuando esté dando clase agradeceré que haya un poquito de silencio. Gracias a todos. Bueno, pues lo que os estaba comentando, la profesora de este módulo es Ana. Lo que pasa es que ha tenido un tema personal urgente y bueno, ha sido imposible que pudiera estar hoy y mañana para dar las clases. Entonces, pues desde aquí y en su nombre os pido disculpas por esta alteración así un poco inesperada y repentina de la programación. Sin embargo, confío que eso no altere para nada lo que es el contenido y la calidad del mismo. Y bueno, yo me voy a presentar y luego agradeceré que cada uno de quienes estáis aquí hoy, pues también hagáis os presentéis y bueno, pues quiénes sois, qué hacéis y qué estáis, o sea, qué esperáis de este curso. Algunos de vosotros ya me conocéis, ya he tenido la suerte de coincidir con vosotros en otros cursos, pero para quienes no me conozcáis, bueno, pues mi nombre es Beatriz, yo soy enfermera, soy especialista en cuidados paliativos, trabajo con medicina desde hace muchos años y bueno, ya me he especializado en medicina china integrativa porque lo combino con otras disciplinas de diferentes ámbitos. Y además de escribir artículos y cosas y libros y tal, pues también soy profesora. Así que yo estoy encantada de estar aquí, me gusta muchísimo dar clase, lo disfruto mucho y creo que es algo con lo que todos aprendemos. Así que de verdad confío que el temario que os traemos os sea de mucha utilidad. Porque, bueno, iréis viendo, voy a esperar un poquito a que os presentéis y luego empieza la clase y termino esto que quería deciros, pero que me interesa ahora mucho más que vosotros os presentéis. Quiero veros las caras, conocer vuestros nombres y vuestra motivación por lo que estáis aquí. Así que adelante. ¿Yo puedo empezar? Claro, por supuesto. Me llamo Pamela, soy de Perú, pero vivo en Suecia hace muchos años. Y acá soy profesora de artes plásticas y de español también. Y tengo un máster en acupuntura y digitopuntura en medicina china. Y trabajo como hace un año con acupuntura y me pareció que el dietoterapia iba muy pegado a la acupuntura. Entonces, yo creo que la acupuntura y la medicina china es de nunca acabar. Siempre es algo Exacto. como una cadena, siempre sale Así algo que nuevo, algo nuevo, ya algo te lo nuevo. digo que es así. Te has metido en el bucle sin fin, Pamela. Sí, y lo que me encanta que es como se ha vuelto como mi hobby, porque me encanta. Entonces solo quiero aprender y es divertido, para mí es súper divertido aprender, es mi hobby. Precioso. Muy bien, pues gracias. Y vamos, haré todo lo posible por disfrutar y ya te digo que efectivamente la medicina china una vez que toca no te suelta nunca y además te trae muchas satisfacciones porque es muy Sí, bonita, muy linda y los muy resultados linda. maravillosos, muy linda. Estoy de acuerdo contigo. Muy bien, muchas gracias, Pamela. ¿Quién más se presenta a continuación? Buenos días. Hola, soy Montserrat Martínez, yo soy de Barcelona. Yo soy bióloga, soy naturópata y soy instructora de Qigong, y desde que hace unos 3 años descubrí el mundo del Qigong, pues es un poco lo que le ha pasado a Pamela, ¿no? Es un mundo para mí a todos los niveles, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel de todo. Entonces, pues me parecía muy interesante tener más nociones de la alimentación, de este tipo de alimentación de la medicina tradicional china, porque hace un par de años, pues bueno, he pasado yo por un periodo de salud personal y gracias a este tipo de alimentación, pues he restablecido totalmente mi salud. Entonces, pues me parecía una buena idea profundizarlo y qué mejor que en vosotros porque os he encontrado de casualidad y bueno, y aquí estoy, la verdad, muy ilusionada y con muchas ganas a ver qué puedo sacar de este curso que yo creo que va a ser muchísimo. Qué bien. Has dicho además una cosa, Montserrat, muy interesante, y es que tú misma descubriste contigo misma la fuerza y el poder que tienen los hábitos dietéticos para revertir situaciones patológicas
a las que muchas veces, si no se atiende a ese punto, no se le encuentra la solución adecuada o por lo menos el camino por el que llegar a la solución. Así Correcto. que esa experiencia previa te ha dado a ti esa fuerza y esa confianza para decir, aquí hay mucho más que explorar. Sí, Y totalmente. así es, ya te lo aseguro que así es. Así que, bueno, muy bienvenida. Además tienes un perfil también que es muy, muy interesante. Muchas gracias. Sí, así que seguro que tú también nos vas a poder enseñar cosas, porque ya os aviso que esta clase y todas las que vengan a continuación va a ser participativa. Aquí todos, segurísimo que tenemos que aprender de todos y todos podremos aportar nuestro granito de arena para que esto sea súper enriquecedor. Gracias, Montserrat. ¿Quién A más? vosotros. Ángeles, Hola, adelante. pues yo Hola. soy María Ángeles, soy de Madrid, también soy enfermera, lo que pasa que mi ámbito es el quirófano, llevo 15 años, entonces, bueno, me metí un poco porque me llamaba mucho las terapias alternativas, me llamaba mucho la atención, había escuchado que había un hospital en Italia que hacía las operaciones con electroacupuntura, entonces, pues me empecé a meter y bueno, pues estoy en este curso porque la dietética como profesional sanitario me parece súper importante y la verdad es que no la sé, lo que he estudiado en libros y todo eso, no lo sé combinar con lo que sé de medicina occidental. Y cuando vi vuestro temario me pareció tan interesante y creo que es la solución para todos los interrogantes que tengo. Y bueno, pues aquí estoy, que quiero aprender más. Qué bien, estupendo. Pues sí. Además, iréis viendo, bueno, esto lo diré ahora porque también quiero dar tiempo a ver si algún compañero más se va uniendo. Detalles del curso que lo hacen especialmente práctico, porque veréis que no es una cosa hiperortodoxa y por un motivo muy concreto, pero que, como bien dice Ángeles, pues eres consciente de que la dietética es el camino para llegar a otras muchas cosas y entender otras muchas cosas. Y así es, ya os lo voy avanzando, así que bueno, estupendo. Gracias también por el ánimo, porque viniendo de quirófano, que al final estás con los instrumentos o circulando, es decir, que es un mundo como que te queda un poco alejado, ¿no?, de la práctica ya luego del día a día del paciente, pero ese interés te honra y bueno, confío que el temario sea para ti tan interesante como lo ha sido para nosotros al elaborarlo. Perfecto. Tengo aquí en pantalla a Virginia, pero no con imagen. Virginia, ¿estás por ahí? Voy a darle. Es que no le doy. ¿Eres tú quien has escrito en el chat que no te funcionaba la cámara? Ah, vale. Sí, bueno, es que me va. Le doy. Sí, pero voy a intentar a ver si va. Yo creo que sí. Bueno, pues. Ay, sí, no sé. Sí te vemos. Sí, vale, bien. Muy bien. Irá a ratos, porque a ratos se me apaga, a ratos se me enciende, entonces, bueno. Pues nada, yo soy Virginia, soy enfermera, trabajo como matrona en el hospital, estoy apuntada al curso de ginecología y obstetricia con Liu. Desde hace muchísimos años me interesa la medicina, la acupuntura, desde hace muchísimo. Y sobre todo la dietoterapia creo que es la base al final de todo, de tanto la salud física como mental. Y tenía muchas ganas, vi que surgía este curso y bueno, pues como todas, un poquito para aprender con mucha ilusión y a ver luego qué aportación práctica podemos hacerle. Así que, exacto, bueno, la aportación práctica es uno de los grandes objetivos del curso, porque es verdad que tenemos obligatoriamente que sentar bases teóricas y trabajar con eso, pero desde luego el enfoque de los módulos según vamos ya asentando los conceptos es práctica, práctica y práctica, obviamente. De hecho, el último módulo es casos clínicos, presentación, prácticas comunes, o sea que no os vais a librar de hacer deberes. No. Así que venga, muy bien, muchas gracias por tu presentación, Virginia. ¿Quién más? Yo me pido la palabra, si es posible. Hola María, buenos días. Yo me llamo María, la cámara no me funciona, lo siento mucho. Soy enfermera, tengo un título de FP de especialista en dietética y nutrición. Además, también cursé un curso de análisis clínicos orientados a biomarcadores de nutrición también.
Y mi ámbito laboral es urgencias, sobre todo urgencias. Pero la nutrición siempre me ha gustado mucho. Creo que, como decía Hipócrates, pues la alimentación puede ser tu mejor medicina y que a ninguna farmacéutica le interesa curar a nadie porque entonces pierde al cliente. Claro, entonces no tiene negocio, Entonces, está claro. es un poco lo que trato de inculcar a todo el mundo, a pesar de que, bueno, en urgencias pues no es que tengamos un seguimiento de los pacientes, pero esa palabra que a veces te hace despertar y ver que una Sí, pastilla no es sí, la que lo sí. soluciona todo. Pero son Y gotitas, si alguna cae en tierra, sí que es verdad. bueno, yo lo intento. Está bien. Me gusta mucho todo lo que son las terapias alternativas, aunque nunca, bueno, salvo un curso de Feng Shui que estoy cursando ahora mismo. Este curso me llegó un poco así por casualidad, buscando un poquito así de información, sobre todo Sí. relativo al COVID y los posibles alimentos que podrían mejorar el sistema inmune. Y bueno, decidí cursarlo a última hora y nada, deseando aprender muchísimo y sobre todo aplicarlo a la práctica clínica sobre todo. Exacto, de eso se trata, porque aunque el contenido teórico pueda ser bonito, intelectualmente te pueda nutrir en algunos aspectos y demás, al final aquí venís para llevaros esto a vuestra vida, a vuestra consulta, a vuestra práctica clínica o para en casa contigo, con tu marido y con tu niño. Es decir, lo quieres para usarlo y de eso se trata, efectivamente. Gracias, María. A vosotros. Muy bien. A ver, veo más personitas por aquí, Cecilia y compañía. ¿Os animáis? Sí, claro. Claro. Pues yo soy Cecilia, soy enfermera también de quirófano. Acabo de terminar el experto en medicina china y me ha gustado mucho, entonces pues bueno, pues ir aprendiendo el resto de especialidades dentro de lo que es la medicina china. Acabo de hacer de fitoterapia. La verdad que cada uno que hago es que me encanta. Entonces creo que se puede aplicar tanto para ti mismo como para ayudar a todo el que tienes y Exacto. a tu lado. Y dietética, pues es que somos lo que comemos. Entonces, partiendo de ahí, pues todo lo que podamos aprender es un gran aliado. Exacto, muy bien, sí. ¿Quién eres tú? Buenos días. Bueno, pues yo soy Vanessa. Vanessa. Soy fisioterapeuta. Ajá. Y pues nada, igual que Cecilia, hice el experto en medicina china, hicimos fito y ahora pues eso, estamos aquí en Dieto pues para complementar un poquito más, pues para transmitir a nuestros pacientes una mejora de calidad de vida y poder rehabilitarles de la mejor manera posible desde todos los puntos de vista. Exacto, exacto, porque incluso fíjate, ella que es fisio parece, ¿no? Que los fisios tampoco se meten en estos temas hasta que el fisio entiende que por mucho que su trabajo se centre en un área más concreta, está trabajando con una persona y que toda recomendación, claro, si tú al palpar ves que hay hinchazón, irritación peritoneal o alguna cuestión que digas, oye, estos músculos están desnutridos, ¿qué pasa?, etcétera, entiendes que tienes que trabajarlo desde una cosa más interna, claro, desde otro punto de vista. Entonces, esto es aplicable para todo el mundo. Luego le podrás dar más profundidad, menos profundidad, dependiendo también de tu área de trabajo, de la persona, pero desde luego vas a poder hacer cosas. Y de verdad os digo, después de muchos años de experiencia, trabajar en clínica continuamente con pacientes de todo tipo y condición y cada vez más chungos, ya os digo, que si no trabajamos con la nutrición y aunque no consigamos el 100% del planteamiento, aunque podamos implementar un 40 ya es mejor que cero y vamos a notar resultados. Entonces, desde luego es algo que siempre es muy útil cuando se aplica con sentido común. Sí. Así que, mira, me gusta mucho lo que has dicho, Vanessa, porque ya va abriendo más campos todavía. Más campos, sí. Muy bien, estoy por aquí viendo a más personas. Había leído Sonia, creo recordar. Hay personas que por hueco en la pantalla no aparecen, pero que sé que estáis por ahí, o sea que por favor, adelante. Yo, si queréis. Aquí está, Sonia, muy buenas. Yo, bueno, tengo 25 años y estudié el superior de dietética. Sí. Y bueno, he estado trabajando, he vivido ya la experiencia en clínicas y tal, y me he dado cuenta que quería, bueno, complementar mucho con tema de dietoterapia basado en medicina china, porque yo además ya he ido a acupuntura y bueno, el profesional que me trataba me daba muchos consejos de la alimentación y me han ido súper bien y quería saber más y vi este curso y bueno, pues me gustó mucho.
Vale, perfecto. Así que- Oye, qué bien. Bueno, veo que van todos, vais así en esta misma dirección. Todos, veo ya me voy haciendo también una idea de los perfiles. Hay perfiles muy variados, personas con conocimiento en medicina china, personas con conocimiento en dietética, esa medicina occidental, personas que no tienen esos conocimientos pero quieren tenerlos. Es decir, que hay un grupo, sois un grupo mixto con unos perfiles así que también van a suponer un reto, porque necesariamente vamos a hablar de conceptos de medicina china. O sea, el nombre no engaña a nadie, el nombre del curso habla de dietoterapia clínica según la medicina tradicional china. Por lo tanto, eso significa que hablaremos de conceptos que quizá algunos de vosotros no entendáis, no podáis captar la profundidad, pero voy a hacer todo lo posible para que al menos entendáis el contexto general y le podáis encontrar sentido, y para las personas que sabéis de medicina china, pues que también os aporte eso. Y luego, por ejemplo, para las personas que estoy viendo, y aunque faltan todavía unas cuantas presentaciones, porque bueno, ahora mismo estamos 14 conectados y no os habéis presentado todos, pero ya estoy viendo que hay personas que ya tenéis conocimientos previos de dietética y de nutrición occidental, y eso también va a ser muy útil, y luego con los conceptos nuevos que vayamos a integrar de la dietética de medicina china, que al final luego todo se une y forma un conjunto de conocimientos estupendo. Para no alargar mucho esto, estaba haciendo lo primero porque a mí me interesa mucho que nos conozcamos y saber con quién voy a compartir la clase, también para dar un margen de tiempito a un par de personas que han avisado que entrarían un pelín más tarde. Entonces, si queréis, estoy viendo aquí a otras personas que aún no se han presentado, a Miren, a Ana Silvia. Si queréis lo presento yo ahora, ¿se me escucha? Venga, claro, Isabel, muy buenas. Hola, buenos días, soy Isabel. Trabajo como consultora de software, o sea que no... ¡Fíjate! ¡Wow! Sí, no tengo muchos conocimientos. ¡Qué divertido!, ¿no? Venga, vamos, qué mezcla más buena. Sí, adelante, por favor. Pero hace 3 años, por temas de salud, descubrí la acupuntura y desde entonces he seguido tratándome, o sea, voy asiduamente, casi todas las semanas, ¿vale? Me llama mucho también siempre la nutrición desde siempre, ¿no? Entonces, y todas medicinas alternativas, ¿no? Entonces, es un ámbito que quiero aprender, ¿vale? Que estoy haciendo un curso de Feng Shui, voy a hacer un curso de medicina biológica y acupuntura, el mes que viene empiezo. Toma, ya, qué bien. Y me gusta mucho y quiero aprender más y entrar en ese mundo. Perfecto, porque mira, eso lo vas a llevar para ti, para siempre, para mi gente, para tu gente. Un día tengo que trabajar de esto y dejarme lo otro también. Exacto, exacto. Eso, mira, todo lo que tenga que ver con el cuidado de la salud, teniendo en cuenta que la salud empieza por el autocuidado y el hecho de que no dependas de que tu salud no esté en manos de nadie, porque actúas de manera preventiva, que esas son las bases fundamentales de todas las terapéuticas del mundo, hasta que llegó la medicina alopática con sus planteamientos de no, nosotros ¿para qué vamos a prevenir? ¿No? Vamos a tratar la enfermedad, que al final, bueno, ya sabemos en lo que deriva eso. Sí. Sí, admitir, mira, ya está, ya creo que ya estamos todos, perfecto. Pues entonces es lo que te estaba diciendo a Isabel, bueno, y obviamente a los demás, que todo lo que considere la salud como algo que depende de nosotros mismos, que con la prevención y el autocuidado vamos a poder tener muchísima más autonomía, más calidad de vida y depender menos de un sistema pues, que cada vez está peor, es importantísimo. O sea, es ganar de verdad calidad de vida y autogestión, que tal y como están las cosas y cómo van a estar en un futuro relativamente cercano, no está para nada de más. Y quienes trabajamos o hemos trabajado en el sistema público lo sabemos bastante bien, ¿verdad, compis? En fin, vale, pues mira, damos tiempo quizá a una presentación más para quien no haya podido o no haya querido por vergüenza o lo que sea presentarse, pero os animo a que al menos alguien más y ya dejamos y ya cerramos esta ronda y nos ponemos con la clase. Veo, por ejemplo, aquí a Alain, ¿cómo te llamas? ¿Has entrado hace poquito? Hola, ¿se me escucha?
Ah, mira, aquí estás. Hala, pues ya que estás, preséntate, por favor. Nada, pues me presento. Sí, acabo de entrar, que tenía que hacer unas cosillas. Bueno, mi Sí. nombre es Alain Ruiz y nada, pues me interesa mucho el mundo de la medicina china y demás. Estudié hace ya 4 años algún módulo de medicina china, pero pues, prácticamente se te va oxidando un poco las cosas, se te van olvidando. Y también estudié, bueno, he hecho hace poco un grado superior de nutrición y pues estoy interesado hoy en recordar y reciclarme en todo el mundillo de pues, la medicina china y creo que me va a venir súper bien el curso. Y nada, ¿A qué te dedicas? ¿Perdón? ¿A qué te dedicas? Ahora mismo estoy de excedencia y estoy con unos proyectillos de pues, tienda online y pues tengo una tienda de mi padre así de cosas naturales, como un Natura, pero bueno, ahí en todo el mundo del yoga y todo el tema este, en las Palmas de Gran Canaria estoy ahora. Vale, vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues aunque aún hay algunas personas que nos han presentado, pero ya entiendo el carácter general de la mayoría de los que estáis aquí, veo que son intereses compartidos, obvio, porque si no, no te apuntas a este curso, pero también quería saber qué perfiles nos acompañan hoy. Y voy a pasar, bueno, pues vamos a empezar directamente la clase. Lo que os quería decir antes es que, bueno, como habéis visto en el temario, son módulos en los que empezamos con conceptos teóricos, obviamente. Algunos de ellos son quizá un poco generales, pero hay que entender la diversidad del grupo. Y por otro lado, nunca está de más, y esto, bueno, pues al final te das cuenta a base de dar clase, que a veces lo que damos por sabido, no está de más recordarlo, para ponerte en situación de lo que es el día a día de una práctica como esta. También he de decir que hemos hecho un esfuerzo de adaptación y de síntesis con respecto a las pautas de la dietoterapia de la medicina china, porque si atendiésemos a su forma ortodoxa, sería muy difícil de aplicar en nuestro entorno y en nuestro día a día. ¿Y por qué? Porque cuando tú ves las recetas básicas o más habituales y que son de uso común, por ejemplo, hoy en día en China y en otros lugares de Oriente, ¿no? Pues eso, la zona de Corea, Japón, etcétera, ves que es una dietoterapia medicinal, porque, por ejemplo, ¿no? La receta de sopa de gallina negra con azulfalfos y raíz de no sé qué, es decir, es una sopa con unos ingredientes muy concretos en los que se añaden plantas de fito, donde a veces no se hace una distinción estricta en lo que es entre lo que es materia médica y materia alimenticia, es decir, ingrediente, en el que se mezcla y luego además con aplicaciones y con cosas pues que no son nada prácticas en nuestro día a día. Yo cuando estudié medicina china hace ya nada menos este año, hace la friolera de 20 años, tenía un profesor de Hong Kong que nos contaba cosas que él en su casa, que venía de una familia de médicos, hacían. Y era así, inaplicable, ¿no? O sea, trituras cáscara de huevo, lo mezclas con tal cosa, es decir, esto aquí, esto no se lo puedes aplicar, o sea, no se lo puedes mandar a los pacientes. Tampoco es fácil hacerlo por ti mismo. Yo una vez intenté tomar durante una semana una sopa determinada, ya simplemente con usar los ingredientes, vamos, o sea, casi constituyó una auténtica gincana. Así que te das cuenta que la ortodoxia en nuestro mundo, en nuestro entorno, en nuestra práctica, no es fácil, no es ágil, y además sería tan complicado que la gente no se llevaría una solución a casa, sino un problema. Por lo tanto, lo mejor es aplicar, coger los conceptos que sí nos van a servir mucho, muchísimo, y llevarlos a un terreno práctico y a un terreno accesible para nosotros y nuestras circunstancias. Lo digo porque si indagáis, si encontráis libros de texto, etcétera, como más bueno, más fieles a esa realidad dietética de la medicina china, vais a ver que, oye, esto no coincide, pero te vas cuando veas las recetas o las preparaciones vas a entender claramente por qué. Y el motivo es esto que estoy explicando. Lo cual no impide que al final la base, la esencia de lo que se quiere conseguir con esto no se esté poniendo en juego en estos módulos, que
iréis viendo que sí. Entonces, una de las cosas, bueno, voy a empezar por a compartir ahora la presentación. Dame un segundo, por favor. A ver, ¿qué es lo que...? Ajá. A ver. Bueno, el caso es que la tenía antes abierta. ¿Lo veis? ¿Compis? Todavía no. Sí se ve, sí. Sí. Bueno, se ve el cuadro de archivos. Ah, se ve. Ahí. Vale, entonces espera un segundo, Ahora. porque lo he abierto desde otro punto que es distinto al de antes y me parece claro, esto es. A ver, bueno, espera, estoy un poco. El caso es que en otro ordenador lo veía de otra manera y me está despistando un poquillo, porque cuando hice la prueba lo veía en otro ordenador y, en fin. ¿Qué veis ahora? ¿Veis la presentación? No. Nada, no la veis. Ok, dame un segundo, perdonad. A ver. Ventana. En una ventana no me aparece la presentación, así que tendré que poner toda la pantalla. Y a ver si ahora... ¿Qué veis ahora, compis? Sí, ahora se ve. ¿Sí? Ok, se ve la imagen, o sea, vosotros veis la presentación y las pantallitas. Sí. Sí. Sí, perfecto. Muy bien. Vale, una de las cosas que hay que dejar dicho de antemano es que el hecho de que en nuestra sociedad tengamos un acceso casi ilimitado a una grandísima cantidad de productos y de alimentos, no significa que sea una sociedad bien nutrida y sana en ese sentido. Más bien, todo lo contrario. Cualquiera que observe, sin más, puede darse cuenta de que vivimos en una epidemia de enfermedades de la abundancia. Lo que hace unos años en las sociedades preindustriales, industriales, se ocurría la mayor parte de la patología por enfermedades infecciosas y derivadas de una falta adecuada de higiene y de nutrición adecuada, hemos dado el salto totalmente a encontrarnos con un montón de patologías que sobrevienen por el exceso de mala alimentación, el exceso de estrés, el exceso de malos hábitos, el exceso de sedentarismo, de contaminación, etcétera, etcétera, por contrapartida con lo que es una patología claramente derivada de una falta de nutrición por defecto, que es la que ocurre en muchos países en vías de desarrollo, donde las hambrunas, las pestes y demás, pues hoy siguen siendo causante de la mayor parte de la mortalidad y demás. Sin embargo, nuestras sociedades, en el mundo donde vivimos, para quienes queráis practicar esto a nivel colectivo, de manera profesional, como los que estáis pensando que esto os lo lleváis para casa y para vuestro entorno, no podéis dar por hecho nunca que alguien está bien nutrido por el mero hecho de que coma todos los días. Os lo digo desde ya. Y además, con una cantidad de ideas mentales y de patrones y chips mentales adoptados en torno a la alimentación, que muchas veces son muy difíciles de dar la vuelta y de cambiar, y que suponen un auténtico trabajo de, no voy a decir convencimiento, porque tú no tienes que convencer a nadie, pero sí hacerle entender que sus creencias no necesariamente son las mejores o no son necesariamente buenas. De hecho, muchas de las patologías crónicas y ya avanzadas y complejas derivan de una mezcla entre muy malos hábitos alimenticios, más lo que es el estrés, la vida actual que llevamos, toda la influencia de la epigenética. De manera que tenemos que tener claro que muchas veces una de nuestras labores va a ser hacer entender a la gente
que si quiere mejorar tiene que cambiar hábitos alimenticios. Y esto puede encontrar muchas resistencias, de manera que también tendremos que tener nuestro arte para saber hacerles entender que los cambios pueden ser progresivos, que se empieza por lo prioritario, que por mucho que le hayan dicho y te hayan comido la cabeza y te hayan comentado que tienes que tomar 3 lactosas al día, pues va a ser que no. En fin, iremos viendo un montón de detallitos en este sentido, pero quiero dejar de antemano que abundancia de alimentos no está ni de lejos emparentado con bien alimentados y bien nutridos. De hecho, esto, bueno, pues esto es una pequeña muestra sobre cómo esta malnutrición por exceso está afectando ya incluso a los niños, es decir, desde la infancia, desde la época del desarrollo que va a condicionar un montón de cosas después a lo largo de la vida adulta y de la senectud, empieza a estropearse ya en la infancia, cosa que antes, y antes estoy refiriéndome a hace 15 años, no tanto, era algo que no veíamos con tanta frecuencia y que ahora se ha convertido en una auténtica plaga. Entonces, veis aquí ciertas cifras, malnutrición de un 30,8, obesidad y sobrepeso. ¿No os echáis a temblar con esta cifra? 96,4% de los niños en edad infantil de 2 a 14 años están en una franja de obesidad y sobrepeso. Eso es un horror. O sea, es algo que ya te va a hacer una idea de que si ese niño está en estos valores, con esas edades, va a tener una predisposición cada vez más exponencialmente grande en el resto de su vida a padecer comorbilidades asociadas a esa condición de obesidad y sobrepeso y que se van a ir enquistando con otros problemas que aparezcan después, teniendo en cuenta que además esto se asocia muchas veces a la toma de medicaciones, porque esa obesidad y ese sobrepeso entorpecen, enlentecen, alteran diversas funciones que no se van a corregir modificando hábitos de vida, porque hoy por hoy no se trabaja desgraciadamente bajo ese modelo y ese paradigma, sino que ¿qué le van a decir? Pastillita, aerosol, jarabito, es decir, medicación. Y va a generar una rueda, un círculo vicioso en el que esa persona se va a encontrar con 20 y pocos años y un montón de cosas que te va a decir, ay, pues es que de toda la vida, yo es que no sé de dónde, pues no, si yo no hago nada, porque ni siquiera hay una buena educación alimentaria. O sea, que estas cifras me parecen que son absolutamente demenciales. Bueno, el caso es que aquí hay otra, esto es una pequeña muestra, evidentemente no nos vamos a parar a leer esto, simplemente es una muestra más de, ojo, porque hay una cantidad de enfermedades crónicas prevenibles, de las que se pueden prevenir, que tienen implicaciones a nivel nutricional directas, y fijaos los que estamos hablando: enfermedad cardíaca arteriosclerótica, hipertensión, diabetes, cáncer, osteoporosis y otras condiciones. Es decir, fijaos que diabetes, enfermedad cardíaca e hipertensión son condiciones hiperprevalentes en el mundo occidental, con unos porcentajes de presentación en adultos de más del 50 y de más del 60% en algunos casos, son cifras demoledoras. El avance del cáncer en nuestras sociedades, que también tiene muchísimo que ver con una contaminación ambiental salvaje, pero a todos los niveles, físico, químico, electromagnético, etcétera. La osteoporosis, que le dedicaremos un ratín porque no es simplemente la falta de calcio, tiene muchísimo que ver con el sedentarismo. De hecho, la osteoporosis y la sarcopenia son dos caras de la misma moneda, y otras condiciones. Es decir, vemos que en ese porcentaje brutal de enfermedades hipercomunes en nuestras sociedades desarrolladas tienen como sustrato original en el que se basa la patología un mal hábito nutricional.
Entonces, bueno, ya poniendo esto de entrada para que vayamos concienciándonos de las implicaciones tan profundas y que después iremos avanzando en ello, nos vamos a meter, nada, esto lo voy a pasar, obviamente cualquiera puede mirar esto en internet, sencillamente entender que la nutrición en sí misma es un proceso orgánico-metabólico por el que a través de la ingesta de los alimentos estos se absorben, se transforman y se utilizan para generar energía, para suministrar, para generar obviamente sustrato para la formación, crecimiento y reparación de los tejidos. Con estos nutrientes también se regulan los diferentes procesos metabólicos, pues todo lo que significa el estar vivo, básicamente, generar y gestionar la energía, su distribución, la creación de tejido, la destrucción de ese tejido cuando tiene que suceder, pues la regeneración de la piel, la regeneración de las células, el tema de los depósitos de sales de calcio para toda esa osteoclasis, osteosíntesis, y bueno, pues por poner unos ejemplos, ¿no? Es decir, el hecho de estar vivos y de la eficacia de los procesos en los que nuestro cuerpo se automantiene tiene muchísimo que ver con la calidad, frecuencia y cantidad de los sustratos nutricionales que le aportemos al organismo. Y luego también hay que tener en cuenta que la preparación de los alimentos no es una cuestión baladí, y esto la dietética china incide muchísimo en ese aspecto, porque según los prepares vas a conseguir no solo una mejor palatabilidad, es decir, lo vas a hacer más agradable al gusto, sino también vas a favorecer su digestión, es decir, ya le estarías ahorrando trabajo a ese sistema digestivo, con lo que mejorarías su eficacia y gastarías menos recursos en hacer esa digestión. Luego, un nutriente, lógicamente, es la sustancia esencial, es decir, es aquello último y básico que queremos obtener a través de la alimentación. Esto tiene que ser incorporado a través de una fuente externa, que lógicamente son los alimentos, y después tendremos que distinguir entre lo que es un alimento, un producto y un ingrediente. Iremos viendo que no todo es lo mismo, porque si yo ahora os pregunto ¿cuál es la diferencia entre cuando hablamos de comida parece que todo es igual, pero si yo os digo cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un ingrediente y un producto, ¿qué ejemplo me podríais poner? ¿A quién se le ocurriría decir, oye, pues esto no es un ingrediente, esto no es un producto? ¿Cuál podría ser esa diferencia? Aunque solo sea en una cosa. Hola. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál sería? Tendríamos varias maneras de responder a esta pregunta, pero una cosa que diferencie a un producto de un ingrediente. Bueno, quizá esta pregunta se... No, sí, venga, no sé, me descoloca un poco la pregunta, pero yo diría que un ingrediente es algo esencial, algo básico, y el producto es el resultado de la mezcla o producción de, bueno, eso es redundante, el resultado de la mezcla o elaboración de varios ingredientes. Por ejemplo, de varios ingredientes. Entonces, por eso he dicho que cuando hablamos de comida, parece que la comida es todo lo que se pueda ingerir. Y en principio es así. Ahora, todo es alimenticio, todo es nutritivo. Entonces, un ingrediente, por ejemplo, puede ser una cebolla, una col, un plátano, un pescado. Pero, sin embargo, un producto puede ser una barrita de chocolate con cacahuetes, cereales y caramelo. Un producto puede ser una Coca-Cola. Un producto puede ser una chuchería o un kebab de estos precocinados, por así decirlo. ¿Entendéis la gran diferencia? En el ingrediente, hay un nutriente, hay varios nutrientes. Sin embargo, en un producto como la Coca-Cola, ¿estaremos introduciendo nutrientes?
esta pregunta es muy sencilla, chicos. ¿En la Coca-Cola estaremos introduciendo nutrientes? Yo creo que la Coca-Cola no. Evidentemente no. En la nutrientes como tal, en la Coca-Cola, olvídate. Estaremos introduciendo Es un producto sustancias. vacío. Claro, exacto. Estaremos introduciendo sustancias que nuestro cuerpo se va a tener que encargar de limpiar, gestionar, tratar de no absorber, eliminar. Es decir, le va a dar un trabajo al cuerpo que no veas para no conseguir nada bueno a cambio. Por eso hay que saber diferenciar muy bien de cuando queremos hacer una alimentación terapéutica, de qué cosas son nutritivas y de qué cosas son simplemente algo que puedes ingerir, pero que ya no solo no te va a proporcionar ningún nutriente, ningún beneficio, sino que encima te va a acarrear un montón de trabajo extra para nada. Bueno, más que para nada, no, para ensuciarte por dentro. ¿De acuerdo? Nos vamos un producto con estas cositas. Dime. Un producto, por ejemplo, no puede ser, por ejemplo, una fruta no lo consideras producto. Pues ¿no? Porque no está. Fruta yo diría que es un ingrediente, ¿no te parece? Que es un alimento puro y duro, sin más. Claro, pero vale, eso es a lo que me quiero referir, sí, porque alimento puro y duro lo llamas ingrediente como tal. Es que yo lo andaba interpretando como el producto final. O sea, porque la mandarina... Estoy hablando... Claro, pero sí, bueno, es que claro, si nos ponemos como tal, un producto puede ser todo lo que existe en el mundo. Claro, pero por eso... centrémonos en lo que estamos hablando. Pero tú podrías llamar a una Coca-Cola ingrediente. Espera, que no es esto, que estás diciendo todo el rato algo producto como negativo. Eso es lo que yo me quiero aclarar. Si Estoy tratando de diferenciar y para eso necesitamos utilizar palabras. Otra cosa es que tú te lo lleves a ese punto de todo es negativo. No necesariamente. No, te estoy preguntando. No necesariamente. Sí. Y lo estoy respondiendo. Te digo que no necesariamente, pero lo que quiero hacer aquí ahora es esa distinción de que cuando hablamos de alimento, no, es decir, como algo que se puede ingerir, procesar, etcétera, no todo es bueno. Entonces, una manera de ir diferenciando es lo que es un ingrediente, lo que es un alimento puro y duro, a lo que es un producto. Normalmente, el producto, es decir, tú no puedes decir que una mandarina es un... A ver, por poder puedes decir lo que te dé la gana, pero todos tenemos bastante claro que si tú te estás refiriendo a una mandarina, como es el ejemplo que has puesto, ¿a quién se le ocurriría decir que la mandarina es un producto? Es decir, ¿entiendes? Sí, no es un lenguaje claro, por eso cotidiano, no es un lenguaje natural. Pero yo creo que quizás lo que la compañera se refiere, no sé, o es la forma en la que yo lo he entendido, una sopa de verduras es un producto, pero evidentemente no es lo mismo que el kebab que preguntaba la otra compañera. Esa es la distinción. Eso es a lo que voy, digo, no todos los productos, no es sé. decir, luego tú tienes Exacto. que hacer de todas formas, estaba diciendo producto ingrediente, ¿vale? Vámonos por ahí, he dicho un producto tal, en este sentido. Evidentemente, si nos ponemos con la parte lingüística, un producto también es una sopa de verduras, pero una sopa de verduras, al final, sí que es un alimento. Venga, vamos a llamar alimento versus no alimento, aunque se pueda comer igualmente. Quizá esa lingüística, esa forma de utilizar el lenguaje os resulta menos confusa. Sí, yo diría igual alimento y comestible, ¿sabes? En plan diferencia, que comestible bueno, son alimento mucho... comestible, te lo digo porque al final, cuando luego iremos avanzando, el tema del producto, es decir, y sin llevarlo a esa... Porque al final se acaba entendiendo lo que uno quiere decir, pero está muy bien que planteéis esto desde el inicio, porque a veces los que trabajamos de una manera muy habitual con determinadas palabras, ya damos por hecho ciertas cosas, y os agradezco que hagáis esta pregunta, porque así ayuda a distinguir. Al final llega un momento que cuando hablas de ultraprocesados, de productos ultraprocesados, te estás refiriendo a aquellas cosas que son comestibles pero que no son alimento o que no son nutricionalmente saludables o ni siquiera son nutricionalmente, ¿vale? Pero es que al final sí, es solo nomenclatura. Claro, es un poco de nomenclatura, pero es verdad que puede resultar confuso porque es verdad que el ejemplo, bueno, la sopa de verduras, si nos ponemos, pues evidentemente es un producto, claro que lo es.
pero básicamente, y ya nos dejamos de liar quizá con las palabras, vamos a utilizar el hecho nutriente, alimento comestible. Eso sí lo vamos a entender mejor, ¿verdad? No va a generar la duda ni la confusión en ese sentido. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Vale, estupendo. Lo que me quería referir era precisamente a hacer esa diferenciación entre las cosas que se podrían comer, se pueden comer, se comen de hecho, pero que no te nutren. Es más, tienen antinutrientes en muchos casos. Y eso a la hora de saber cuándo restringir, cuándo limitar, cuándo prohibir qué cosas nos pueden estar afectando más en determinadas patologías o demás, tenemos que ir a mirar a esos comestibles que no aportan nada, para decir, pues esto lo quito. ¿Con qué lo voy a suplir? Pues con aquellas cosas que sí son nutricionalmente atractivas y nutricionalmente beneficiosas, ¿vale? Y luego, dentro de los nutrientes, además, tenemos que considerar al agua, y por supuesto, a los electrolitos y a la fibra dietética, ¿de acuerdo? Porque cuando hablamos de nutrientes tenemos siempre la idea de pensar en hidratos, grasas, proteínas, vitaminas y demás, y muchas veces se olvida el agua, los electrolitos y la fibra, que son también parte sumamente importante. ¿Alguna pregunta de esta parte por si hubiera algo que no hubiese quedado claro? ¿O quedase alguna duda? ¿No? Tened en cuenta que yo no os veo, que yo estoy viendo la pantalla completa, entonces voy un poco a ciega, no os puedo ver las expresiones y demás. Bueno, como no habéis dicho algo, entiendo que podemos seguir avanzando. Esto es una cosa muy, muy rapidita. Más que nada, pues para entender un poco, bueno, pues cuáles son las principales características. Sabéis que tenemos en los alimentos los macronutrientes, los micronutrientes, luego, por supuesto, el agua y la fibra. Y dentro de los macronutrientes están los tres grandes grupos: hidratos, lípidos, proteínas. Los hidratos, entiendo que casi todos conocéis que hay distintos tipos. Alguien que, como sé que hay gente que tenéis muchos conocimientos de dietética, que alguien nos dé una pincelada sobre cuáles son los grandes grupos de hidratos, cuáles son la gran diferenciación que se puede hacer entre hidratos de carbono. Compis, no os escaquéis, que sé que alguno de vosotros sabe responder esta pregunta. Venga, animaos. Bueno, me atrevo yo. Dentro de los grupos de carbohidratos tenemos los monosacáridos, que serían azúcares simples, como la glucosa y la galactosa. Estarían los disacáridos, que son complejos, como la lactosa de la leche, que da esas intolerancias bien conocidas. No nos vamos a meter en que la leche habría que restringirla un poco más. Y bueno, los polisacáridos, que son los almidones complejos, sobre todo beneficiosos por su parte probiótica cuando se cocinan, se enfrían y se vuelven a calentar. Así me lo aprendí yo en su día. Exacto, sí. Y entonces, esa distinción de mono, di, poli, al final hablan de una estructura química molecular en el que mono significa uno, es decir, son azúcares simples porque solamente están compuestas por una molécula, lo cual significa que a nivel del estómago se digiere muy rápido, pasa muy rápido a sangre y son los responsables de que los niveles de glucosa en sangre suban rápidamente. Si esto ocurre en determinados momentos en el que el cuerpo necesita esa demanda, pues oye, alegría para todo el mundo, porque ese azúcar va a estar distribuido por las células, va a dar ese soporte de energía que quizá en ese momento se necesita de forma rápida y todos contentos. Ahora bien, eso significa también que para que este azúcar circulante en sangre entre las células tenemos que tener a un páncreas que esté funcionando adecuadamente para que gracias a la insulina se abran las células y pueda entrar ese azúcar. Si esto ocurre de forma puntual en un momento en el que el cuerpo lo necesita, bienvenido sea. Pero, ¿qué ocurre cuando se toman muchos dulces de manera habitual?
pues que la bollería industrial, los donuts, las galletas, las chuches, el azúcar blanca a 2 cucharadas por café y cosas por el estilo, lo que hacen es estar aumentando de forma muy continuada ese nivel de glucosa en sangre todo el rato, o todo el rato en el que se ingieran este tipo de cosas. De manera que están forzando al páncreas a generar más insulina en picos para dar salida a toda esa azúcar circulante, pero lógicamente, si esto se repite de forma muy frecuente y o con mucha intensidad, con mucha dosis, es decir, que se tomen muchos de estos azúcares, al final se va a generar una resistencia a la insulina, lo que va a hacer que las células sean menos sensibles a la acción de la insulina, por lo tanto no capten tanto azúcar y este exceso de glucosa en sangre se quede circulando en sangre, que al final es lo que dentro de una patología diabética lo que causa esas nefropatías, esas úlceras, esas alteraciones en la visión y un montón de cosas. Y sin llegar a esos extremos, también tenemos el hecho de que esos picos de glucosa en sangre van a acidificar el terreno y los cambios en el pH hacia la acidificación son precursores de prooxidación, prodiabetes, proobesidad, es decir, están en la génesis de muchísimos problemas metabólicos asociados a esa ingesta excesiva de azúcares simples que lo que hacen es proporcionar esa energía de forma muy, muy rápida, pero que eso está diseñado en el cuerpo para abastecer de manera puntual a unas necesidades concretas. Por lo tanto, ya nos está diciendo que el tomar muchos azúcares de naturaleza simple, es decir, sobre todo los azúcares refinados, no es buena idea, porque estás forzando la masa metabólica del cuerpo continuamente. Después esos disacáridos, esa partícula Di, lógicamente significa 2, ya habla de que es una molécula un poquito más grande, compuesta por 2 unidades, se digiere también rápido, aunque un pelín menos, pero también lleva asociado normalmente otras cuestiones. Por ejemplo, lo que ha dicho la compañera de la lactosa es uno de los azúcares de la leche. Lo que pasa es que la leche de vaca, además de llevar la lactosa, también lleva la caseína, que es una proteína que como proteína, igual que pasa con el gluten, ya tiene una estructura molecular más grandota y cuesta mucho más descomponer eso para que luego sea absorbido y utilizado adecuadamente. Y ese exceso también es el que muchas veces causa las intolerancias, que no solamente es a la lactosa, sino que es a la combinación de la lactosa con la caseína, pero bueno, eso es otro terreno y lo veremos dentro de unas clases. La cuestión es que esos azúcares también entre simples y complejos, que son los disacáridos, tomados en exceso tampoco son potencialmente beneficiosos. Y después están los polisacáridos, que son los que a nosotros por su valor nutricional nos interesan mucho más. Estamos hablando de los cereales complejos, aquellos de grano entero que no han sido refinados y que conservan todas sus propiedades nutricionales y además una estructura molecular un poco más grande, lo que significa que se van a digerir más lentamente, su procesamiento y su paso a sangre va a ser también más lenta, y eso implica que va a haber un aporte de energía más continuado, pero de más bajo grado, es decir, no se van a producir esos picos de glucemia en sangre como ocurre con los mono y los disacáridos, sino que van a proporcionar energía de forma más paulatina, lo cual también habla de que se va a aportar, sobre todo a nivel de cerebro, una sensación de saciedad que no nos va a pedir que estemos comiendo continuamente, porque como le está llegando la energía de manera dosificada, está mucho más en un estado mucho más confortable, que si de repente tiene un pico, se viene arriba, todo es esa sensación de recompensa que producen los dulces, pero que al rato hace bajonazo y tu cuerpo te dice, dame de comer. Y normalmente, como lo que quieres es generar otra vez esa sensación de recompensa, lo que te pide de comer es guarrería. Por eso se habla de auténtica adicción al azúcar, porque es que además en el cerebro se comporta con los mismos patrones de dependencia que ocurre con ciertas drogas y sustancias
altamente adictivas. Y el azúcar es una sustancia altamente adictiva por esta sensación de recompensa que le genera al cerebro. De manera que los hidratos de carbono más interesantes desde el punto de vista nutricional y los más saludables, por supuesto, son aquellos complejos, ¿de acuerdo? Los cereales complejos, los de los tubérculos, como ha dicho la compi, que sobre todo la patata, también la yuca, la batata, cuando se cocinan hervidos. Luego veremos las diferencias que se producen en los diferentes tipos de cocinados. Cuando se hacen hervidos y se dejan enfriar, como lo que sucede con una ensalada de patatas, una ensaladilla, no sé qué, se genera ese almidón resistente que tiene unas propiedades probióticas que son súper beneficiosas y luego además esa energía paulatina que proporcionan al organismo. Después están los lípidos, y luego el balance energético, pues es 1 gramo de hidratos, aportan 4 kilocalorías. No es una proporción altísima, pero dados de esa manera en forma de no refinados, va a ser lo suficiente para una actividad normal. Lógicamente, si es una actividad más intensa por práctica de ejercicio, por un periodo de exámenes o un periodo de estrés, se podrá aumentar la cantidad que se da de hidratos de carbono, teniendo también en cuenta las horas y respetando los ritmos circadianos del organismo, que son cosas que, todo lo que yo voy mencionando, son cosas que iremos desarrollando a lo largo del curso. Después tenemos los lípidos, que son las tan denostadas grasas, tan denostadas porque durante muchos años la industria alimentaria, sobre todo de la poderosa industria azucarera, pero también de la de los lácteos, trataron de echar la culpa de los males de la alimentación a las grasas, y de ahí ese auge enorme que se produjo hace no tanto tiempo de los light, que eran sí light. ¿Por qué? Porque eliminaban de forma artificial las grasas a base de meter azúcar a casco porro, y entonces el veneno iba por otro lado, cuando en realidad las grasas son productos ya no solo indispensables para un montón de cuestiones metabólicas, sino que algunas de ellas son absolutamente beneficiosas e imprescindibles para el buen funcionamiento orgánico. En este caso también podemos distinguir diferentes tipos de lípidos, y te animo, si viene a la compi que acaba de hablar, o a otro compañero o compañera que sé que tiene conocimientos, a que nos dé esa pincelada de cuáles son los distintos tipos de lípidos que hay. Yo no voy a volver a hablar, le doy el turno a otra persona, pero sí, no sé si hay varias manitas levantadas, si vas a responder preguntas al final o durante la charla, perdón. Es que no os estoy viendo, porque a mí no me sale o sea, si comparto esto, dame un segundo, por favor. Si comparto esto, a mí no me aparecen las pantallitas, entonces tendré que dejar de... Pues entonces podemos dejar las preguntas anotadas y hacerlas al final, si te parece. Si me dais un momento, vengo... Sí, eso puede ser también, lo único que a veces es más práctico responder sobre la marcha. A ver, abrir cola, a ver, ¿dónde veo aquí las cositas? Una mano alzada. A ver, pues Alain, dime. ¿Hola? Alain, Bueno, ¿estás por ahí? yo creo que no he levantado la mano. No sé si le habré dado sin querer, a lo mejor. Pues fíjate, le he dado sin querer, perdón. Vale, pues nada, no pasa nada. Bueno, compi, anímate tú, que lo has hecho muy bien antes y parece que de momento eres la que está perdiendo el miedo y la vergüenza. A explicarnos lo de los lípidos, por favor. Bueno, nadie más se anima, creo que somos varios participantes, que me siento un poco acaparadora. No pasa nada, no pasa nada, ya se irán animando. Tú lo estás haciendo fenomenal y yo te lo agradezco. Venga, dale. Bueno, como tipos de lípidos, ahora mismo me has pillado un poco así, los hidratos los tengo más. Más por la mano. Se abra, sí, porque
había levantado la mano en relación a esa pregunta, si íbamos a hablar de porcentajes, porque lo que es la alimentación tradicional te habla que de hidratos hay que tener entre un 50%, por redondearlo, un 20, un 30 de grasas, proteínas, en fin. Entonces, en cuanto a lípidos, pues sobre todo fosfolípidos, glicolípidos, colesterol, triglicéridos. Y lo que son grasas en sí, pues las podemos diferenciar entre grasas trans y no trans, que es lo que más se escucha últimamente. Y bueno, se le está dando mucho bombo últimamente al aguacate como grasa muy saludable. Bueno, vale, yo me estaba refiriendo más, o sea, está bien lo que dices, lo que pasa es que yo me refería a algo más sencillo en el hecho de hablar de, igual que has hecho la diferenciación de mono, di y polisacáridos, en las grasas podemos ver lo mismo. Hay grasas vale, saturadas, pues grasas simples, claro, simples y complejas, vale. Eso es. No se va a ir a la sencillez, porque vale. evidentemente aquí no nos vamos a poner a hablar de lípidos ni de tal, porque no es... Vale, algo más básico, pues claro, básicamente las simples y las complejas. Claro, más que nada porque cuando tú vayas a estar haciendo una diferenciación de qué tipo de grasa me interesa más en un tipo de alimentación, que tengamos claro, pues también lo mismo, hay grasas. Están las insaturadas, las monosaturadas y las poliinsaturadas. Entonces, esto de insaturado, saturado, o sea, las saturadas, monoinsaturadas, ¿qué significa saturado o no saturado? Al final también nos habla de una configuración molecular y de un tipo de grasa que depende de los enlaces con los que se unan sus componentes, van a generar una estructura u otra. De manera que las saturadas son grasas cuyos enlaces son mucho más difíciles de romper y por lo tanto dotan a esas grasas de una estructura más rígida, menos flexible, que se condensa más y que en abundancia puede dar lugar a la formación de placas, como por ejemplo ocurre en la aterosclerosis y en otros problemas. Son grasas que, como ya os podéis imaginar, derivan sobre todo de los sebos animales, es decir, que están más presentes en los productos animales, pues en las carnes rojas, en las carnes grasas, las mantecas de cerdo, este tipo de productos que en una cantidad determinada, si existen en la naturaleza, es porque tienen una función, lógicamente, pero que no deben de ser un habitual ni una cosa que se tome demasiado a menudo, porque dentro del cuerpo, lógicamente, van a adoptar esa configuración menos flexible y, por lo tanto, puede generar riesgo, sobre todo para la salud cardiovascular, ¿de acuerdo? Luego, por ejemplo, están las otras grasas, que son las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. Aquí lo que se está refiriendo es que son grasas con otra estructura, más adaptativa, más flexible, que se puede combinar de otra manera, menos tendente a la oxidación, porque las grasas los lípidos son muy, muy sensibles a la oxidación de los radicales libres y de sustancias que se incorporan en el organismo, ya sea por la alimentación, pero también por lo que respiramos, por la contaminación externa, por lo que dentro de los alimentos no son nutrientes, sino que son esos aditivos, esas grasas que, por ejemplo, ha mencionado la compañera, hidrogenadas o trans, que son grasas que se modifican para mejorar el aspecto, el sabor, la durabilidad de los alimentos, pero que al estar modificadas en su estructura, dentro de nuestro cuerpo no aportan ningún tipo de beneficio, sino que son unos factores que promueven la obstrucción en diferentes sentidos. De manera que lo que nos interesa como grasas son aquellas que sean mono o poliinsaturadas, porque estas son las que llamamos las grasas beneficiosas, los omegas, las que provienen de fuentes, por un lado, vegetales, como son los aceites prensados en frío, ya sea de oliva, de argán, de sésamo, de lino. Además, cada uno de ellos va a aportar un tipo de omega diferente, cada cual de ellos tiene sus funciones dentro del organismo. Y también algunas grasas de estas, muy beneficiosas, provienen de fuentes animales, pero esta vez de animales marinos, de crustáceos y de pescados. Y en este caso, sobre todo, son los omega 3, que son muy beneficiosos.
Y una de las cosas que hacen tan beneficiosas a estos omegas o a estas grasas en general, mono y poliinsaturadas, es su capacidad de flexibilizar membranas. Pensad que todas las células de nuestro organismo, todas y cada una de ellas, tienen en su membrana, en su capa que las rodea, las protege y las separa del medio externo, una membrana bilipídica, es decir, que tienen lípidos tanto en la, como por ejemplo, en la parte exterior como en la parte interior de esa membrana, y es a través de esa membrana por los que la célula se comunica con el medio externo extracelular. De manera que cuanto más flexible y adaptativa sea esa membrana, más fáciles van a ser los procesos de captación y de intercambio de gases, de nutrientes, de sustancias de desechos, de electrolitos, etcétera, etcétera. Lo cual es interesantísimo, que cuanto más flexible sea, mejor va a ser el rendimiento de esa célula a todos los niveles. Pero no solo ocurre en ese sentido, también vemos que la grasa está presente en los conductos que recubren la mayor parte de los nervios, sobre todo los nervios de gran calibre. El cerebro es pura grasa, o sea, el cerebro es grasa prácticamente, de manera que un buen aporte también de unas grasas de buena calidad van a ser fundamentales para la cognición, etcétera, etcétera. De hecho, se tiene muchísima evidencia y constancia de que una tasa inferior a 150 de colesterol ya empieza a ser un factor de riesgo muy importante en la aparición precoz de deterioro cognitivo y de demencias de todo tipo, y que un valor por debajo de 100 en colesterol se considera un riesgo absoluto para la aparición y mantenimiento, o sea, y el desarrollo muy avanzado de esas mismas patologías que afectan al sistema nervioso central, al periférico y todo lo que tenga que ver con sistema nervioso en general. Bueno, de manera que esto ya no solo atañe a la salud del sistema nervioso, sino también a la salud cardiovascular y a la mejora del rendimiento metabólico del organismo. De ahí que las grasas sean unos alimentos imprescindibles, pero lógicamente hay que optar por los buenos, por los que nos van a ayudar, que son los, sobre todo, mono y poliinsaturados, ¿vale? Y después tenemos las proteínas, que lógicamente son ya el nutriente que provee de sustrato, es el que va, es decir, las proteínas generan una cantidad de acciones increíbles, muchísimas, muchísimas, muchísimas. Por cierto, ¿qué hora es? ¡Ay! Vale, hablo de las proteínas y hacemos el descanso de 5 minutos, que tenemos un descanso de 5 minutos cada hora. Lo que pasa que como he empezado un poquito más tarde por la presentación y para dar tiempo a que entraran los otros compis, hoy lo vamos a hacer, ahora lo vamos a hacer un pelín más tarde. Lo que estaba diciendo de las proteínas, ya no solo son los ladrillos del cuerpo con el que el organismo genera el sustrato orgánico y material, huesos, tejidos, tendones, músculos, etcétera, etcétera, sino que también las proteínas son las que van a dar forma a los catalizadores y reactores orgánicos, como las enzimas, por ejemplo, y otra enorme variedad de sustancias orgánicas que cumplen determinadas funciones a nivel inmunitario, a nivel energético, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Aquí cuando ponemos este tipo de... esta diferenciación entre, pues eso, ¿no? 1 gramo de hidratos te proporciona tantas kilocalorías, es porque al final todos los nutrientes pueden servir como sustrato energético. El sustrato energético principal, número 1 del organismo, son los hidratos de carbono, porque son la fuente más sencilla de digerir, de absorber y de utilizar como fuente de energía de una manera más rápida, más limpia y menos costosa para el organismo. Todos los nutrientes, todos, se transforman en glucosa, y de glucosa, a través de la acción de todos los procesos que ocurren en la mitocondria y otros orgánulos celulares, se van a transformar en ATP, que al final el ATP es la forma última y esencial de combustible energético del organismo, pero viene derivado de los nutrientes. Entonces, en primer lugar, se va a utilizar como sustrato energético
a los hidratos de carbono. ¿Esto qué significa? Pues que en una buena planificación nutricional, incluso cuando se quiere perder peso, tiene que haber presencia de hidratos de carbono de buena calidad en la dieta, porque es lo primero que va a utilizar el cuerpo. Y el cuerpo no va a adelgazar, por ejemplo, ya voy adelantando cuando lleguemos a este tema, si tú no le proporcionas lo necesario para su automantenimiento. Es decir, si le vas a hacer perder por un lado, pero no le das para autoabastecerse, el cuerpo no va a soltar prenda, porque su supervivencia depende de ello. Y de ahí muchas veces esos fracasos estrepitosos en los intentos de adelgazar, porque se restringen, se eliminan los hidratos de carbono y parece ser que la gente se tiene que alimentar básicamente de lechuga. Eso es un error, como un piano, no funciona, no sirve, a lo mejor los 3 primeros días sí, antes de que la persona empiece a morderse el brazo muerta de hambre y genera unos efectos rebotes espectaculares. Así que tenedlo en cuenta, ese sustrato principal son los hidratos y van a tener que estar presentes en la dieta prácticamente de todas. Lo único que podrás jugar con las horas en las que se come, con las cantidades y con el tipo de hidratos, ¿verdad? Después están los lípidos, que son los combustibles que se ponen o sea, que es el combustible que tiene más rendimiento. 1 gramo de lípidos equivale a 9 kilocalorías, pero son los que se van a poner en marcha como combustible cuando el organismo primero ya ha consumido el sustrato que deriva de los hidratos, pero también del glucógeno, que es la manera que el cuerpo tiene de almacenar glucosa en el organismo, glucógeno que se almacena fundamentalmente en músculos e hígado, y que cuando, por ejemplo, estamos haciendo un ejercicio, es lo primero que se consume, sobre todo cuando pues son ejercicios, por ejemplo, de intensidad, un entrenamiento de fuerza, esa inmediatez en la respuesta muscular va a tirar de hidratos, de ese glucógeno almacenado en el músculo, y luego, pues por eso, bueno, pues hay que abastecer de esa manera. Sin embargo, si continuamos con el ejercicio, o es un ejercicio de más intensidad, como puede hacer, yo que sé, pues que estás haciendo una tema en bici o corriendo no sé cuántos, a la media hora aproximadamente, depende, claro, lógicamente de la persona, es cuando se ponen los lípidos a funcionar, a quemarse y a generar combustible. Y ya lo último de lo último que se utiliza como sustrato energético son las proteínas. O sea, si al cuerpo no le queda más remedio porque ha habido deplección del resto de los sustratos y tiene que seguir funcionando, va a tirar de proteínas. Pero eso es un problema porque, lógicamente, lo va a coger de tejido. Y de ahí que pueda haber pérdida de masa muscular y deplección de otros tejidos que se van a ver afectados si en un ejercicio muy intenso, en una actividad muy intensa o en una enfermedad, estas enfermedades consultivas que van dejando a la persona delgadita y muy débil, es porque se empiezan a gastar proteínas. De manera que todas estas cosas, que parece que son como muy embrollonadas y que estoy diciendo 1 millón de historias a la vez, pero si le vais diciendo, o sea, si le vais viendo el hilván, veréis, ¿no?, la lógica que tiene a la hora de poder planificar una alimentación que tenga un objetivo terapéutico, sea cual sea ese tipo de objetivo. Pero ya vamos viendo cuáles son esas claves para utilizar bien estos nutrientes. Después tenemos los micronutrientes. A ver, ¿veréis? Vale. Tenemos los micronutrientes, que son aquellos que el cuerpo necesita utilizar en menos cantidad. En este caso hablamos sobre todo de microgramos, de nanogramos incluso, que por supuesto los grupos de micronutrientes más evidentes, más importantes, son las vitaminas y los minerales. Entonces, las vitaminas sabemos que tenemos 2 grupos, las liposolubles y las hidrosolubles. Las lipo, como su nombre indica, son aquellas que tienen afinidad por tejido graso y, por lo tanto, van a vehiculizarse mejor en ese tipo de tejido graso y van a proteger normalmente a ese tejido graso, sea el que sea, de la oxidación. Las liposolubles son la vitamina A, la D, la E y la K. Y si os paráis a mirar un poquito, porque yo sugiero que aparte de esto, quienes no tengáis conocimiento así un poco más profundo o más avanzado de dietética, que le echéis un vistazo a algún monográfico sobre vitaminas y demás, que veréis que hay muchísimo en internet, para ver cuáles son las funciones principales de los grandes grupos de las lipo y de las hidro.
Pues las lipo, ya os digo que una de sus grandes funciones, y tienen muchas, os sugiero que lo leáis, es proteger a los ácidos grasos del cuerpo y a los tejidos grasos del cuerpo de la oxidación de los radicales libres y de otro tipo de sustancias que pueden oxidar y, por lo tanto, degradar la calidad y la integridad de los ácidos grasos, haciendo que sus funciones sean peores. Porque a veces lo que ocurre es que tú puedes tener un buen nivel de lípidos de buena calidad en el organismo, pero si por medicaciones, estrés, mala alimentación, contaminación, etcétera, se ven sometidos a la acción de muchos radicales libres, estos lípidos se oxidan y entonces es cuando son peligrosos. Porque los triglicéridos, por ejemplo, que tienen tan mala fama, no son peligrosos per se. Lo son en cuanto empiezan a sobrepasar un cierto número y cuando estos se oxidan. Ahí es donde vienen los problemas. Pero si están en un ratio adecuado y con una integridad, tisular, por no estar sometidos a esa oxidación, son maravillosos y súper beneficiosos. Por lo tanto, una de las acciones más importantes de las lipo solubles va a ser esa, pero en serio, os sugiero que le echéis un vistazo y leáis un poquito más al respecto. Y luego las hidrosolubles, como la C y las del grupo B, pues van a estar dirigidas fundamentalmente, también tienen muchas capacidades antioxidantes en general, pero van a tener luego también muchísima relación con el metabolismo energético del cuerpo, es decir, cómo el cuerpo utiliza los nutrientes para maximizar y optimizar la obtención de energía sin que esta obtención de energía sea muy costosa para el organismo, por ejemplo. Y luego, evidentemente, también van a ayudar de forma simultánea a otras muchas funciones del organismo, como mantenimiento de las funciones sensoriales, del mantenimiento cognitivo, de la integridad tisular en piel, tejido conectivo, etcétera, etcétera, de la coagulación sanguínea, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí los etcétera son muy grandes porque hay muchísimas funciones y por eso insisto encarecidamente en que le echéis un vistazo a esta información porque os va a ser de gran ayuda. Después están los minerales, que son todos aquellos oligoelementos que también se pueden clasificar en los que se necesitan en más cantidad, como pueden ser el hierro, el calcio, por ejemplo, y los que se necesitan en menos cantidad, el fósforo, el cobre, el zinc, el selenio y demás nutrientes que, como ahí estáis viendo, son hasta 20, ¿de acuerdo? Claro, aquí las funciones que cumplen son también enormes, muchas de ellas relacionadas con la inmunidad. De hecho, en prácticamente todos los procesos primarios de inmunidad adquirida y de inmunidad innata tienen la participación de determinados oligoelementos que están siempre presentes, como el zinc, como el selenio, como el magnesio. El magnesio, de hecho, es un cofactor. O sea, los minerales casi todo actúan como cofactores y como activadores enzimáticos, es decir, catalizan y mejoran las reacciones orgánicas, median entre ellas para que se puedan producir. De hecho, por eso cuando hay déficits de estos minerales, muchas funciones fallan porque las reacciones orgánicas a veces son tan costosas de generarse que necesitan esos cofactores, esos catalizadores para que el proceso sea mucho más eficaz. Si hay déficit de esos cofactores, el proceso o no se realiza o se realiza de forma muy deficiente, y cuando se realiza de forma muy deficiente, los productos de degradación de esa función además son súper nocivos para el organismo, porque la mayor parte de esas veces son radicales libres. Es decir, ¿entendéis? La pescadilla que se muerde la cola de cómo un déficit nutricional por exceso, en este caso es casi imposible, y más bien por defecto, va a conducir a una peor gestión y a un daño mayor sobre el organismo. Y estaba hablando del ejemplo del magnesio, que como cofactor participa en unas 250 reacciones dentro del organismo, lo que os da una idea de la amplitud enorme de cosas que necesitan el magnesio para que todo funcione bien. Por lo tanto, hay que tener en cuenta, además, que todos estos cofactores se gastan muchísimo bajo condiciones de estrés. De hecho, probablemente
es la circunstancia que más agota los recursos de oligoelementos del cuerpo. Así que, ojito, cuando haya estrés, siempre habrá que tener en cuenta qué está pasando con esas reacciones orgánicas y metabólicas. Entonces, llegados a este punto, voy a dejar de compartir la pantalla. Nos vamos a tomar 5 minutitos de descanso, ¿vale? Y antes de esto, ¿hay alguna pregunta, alguna duda en estos 2 minutos antes de 1:30? Hola, ¿estáis ahí? Sí, estamos. Sí, estamos aquí. Por Dios, digo, de repente un Sí, silencio estamos. absoluto, digo, hola, no me habréis dejado hablando Estamos, sola. estamos, sí. Estáis ahí quemando el boli, ¿no? Con los apuntes. No, está siendo muy interesante, ciertamente, sí, sí. Muy bien, muy bien. Vale. Me alegro, gracias. Ojalá que todos compartan la misma opinión que Monse. Muy bien, pues venga, vamos, son y 29 ahora mismo. A y 34 volvemos, nos tomamos un descanso para beber agua, tomamos un café, hacer pis y volvemos con fuerza. De acuerdo, ¿Vale? hasta ahora. Venga, hasta ahora. Hasta ahora.